Cristo en la familia todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en la familia todo marcha feliz. Las pruebas pasarán. No tendré temor, no tendré temor. Con Cristo en la familia todo marcha feliz. Las pruebas pasarán. Con Cristo en la familia todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en la familia todo marcha feliz. Las pruebas pasarán. No tendré temor, no tendré temor. Con Cristo en la familia todo marcha feliz. Las pruebas pasarán. Amén. Gracias al Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y qué maravilloso es saber que tenemos a ese fiel compañero como un invitado en nuestra casa, en nuestro hogar. Y cuando nosotros vemos en la palabra una oración que eleva el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y verso 17, él dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. En medio de todas las cosas y de cómo vivían ellos en la persecución en ese momento, Pablo no pide por ser liberados de una persecución. Él le dice al Padre: Padre, que te conozcan a ti, estos hermanos, verdaderamente. Y nosotros podemos decir hoy en día con la familia, nosotros lo que tenemos que hacer es conocer verdaderamente también a Dios. ¿Para qué? Para poder hacer frente a todas las cosas que el mundo hoy está proponiendo, a esas filosofías nuevas, a esas cosas que son antibíblicas, que van en contra de los principios del Señor y que están haciendo que la familia se distorsione, y eso a la vez da como consecuencia una corrupción social. Por eso es que esta oración que el apóstol Pablo eleva, de que nos conceda a nosotros los creyentes ese don espiritual de la sabiduría y se manifieste para que conozcamos a Dios verdaderamente, debe ser también nuestra súplica al Padre en este momento, que lo conozcamos como Él realmente es. Y por eso es que este tema de estos días que vamos a estar hablando acerca de la familia, nuestros hermanos lo han considerado como el desafío para la familia en el siglo XXI. Cómo nos enfrentamos a esas filosofías, pero también cómo tenemos los principios bíblicos que podemos abrazar. Pero para poder abrazarlos debemos de conocer a Jesús. Así que vamos a entonar el himno número 167, Más de Jesús, porque ese debe ser nuestro anhelo, conocer más al Señor, porque al conocerlo a Él, nuestras familias estarán sólidas, estarán fundamentadas sobre la roca. Himno número 167, Más de Jesús. Deseo saber más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar. Más quiero amarle, más quiero gozar, más de su dulce amor probar.
su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar, más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más su promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar, más de Jesús allá tendré, más como Él allá seré, más quiero en su luz gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar. Amén. Y si queremos conocer más del Señor, ¿qué debemos hacer? Escudriñar las sagradas escrituras, tener tiempo devocional con Él, buscarle en oración. Debemos cultivar esa disciplina para poder conocer más de Jesús. Y es que el apóstol Pedro tenía razón cuando le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él es el único, por medio de su palabra, que puede llenarnos a nosotros y que puede hacer que esas relaciones en la familia sean funcionales. Él es el único, por medio de su palabra, que puede poner ese amor entre cónyuges, esa honra de los hijos hacia los padres, la forma en que los padres van a disciplinar a sus hijos. Todas las formas, el manejo de las finanzas, todos los temas que podemos ver en la familia, ¿en dónde están escritos? En la palabra. Y esas palabras son las que nos llenan de vida. Y el himno 255 nos habla acerca de esas bellas palabras de vida que nosotros debemos anhelar y que nosotros también debemos de buscar por medio del estudio de la palabra del Señor. Así que puestos de pie, hermanos, y entonamos este himno 255, bellas palabras de vida. Cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén. Son bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos
bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato canto de salvación, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, sol, sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Y gracias a Dios por ese regalo precioso que Él nos ha dejado de su palabra. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Así que si tenemos ese don maravilloso de la palabra del Señor en nuestras casas, estudiémosla. Jamás eso será una pérdida de tiempo. Es la mejor forma de aprovechar el tiempo que tenemos y también de nutrir la fe de todos los miembros de nuestra familia. Yo aún recuerdo con mucho amor y gratitud todas esas enseñanzas que de pequeña mis papás, mis abuelitos me dieron por medio de la palabra del Señor. Y mis hermanas de la sociedad femenil, hoy acá las vemos al frente también, queriendo tener una participación especial. Y qué bueno también que nuestras hermanas quieren alabar al Señor en esta hora, así que les vamos a dejar el tiempo para que ellas puedan exaltar el nombre del Señor y también bendecirnos a nosotros por medio de esta participación. Pues quedémonos aquí atrás. Aquí arriba quedemos. Y acá siempre vemos a nuestras hermanas haciendo su ingreso. Y creo que todos como iglesia valoramos ese trabajo tan fiel que nuestras hermanas realizan constantemente acá en el templo, sirviendo al Señor de diferentes maneras.
Amén. Gracias al Señor por esta bella intervención musical de nuestras hermanas, que representa también un reto para nosotros, esa decisión que se debe tomar en un momento determinado, de que nuestra familia entera esté consagrada al servicio del Señor. Y es que este canto que mis hermanas entonaron, y luego el que nosotros como Ministerio de Alabanza también entonaremos, y que está constituido como el canto lema de esta actividad, nos recuerdan esa decisión trascendental que Josué tomó y que se la comunica también al pueblo. En Josué 24:15 se nos relata que Josué les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La misma decisión es para nosotros hoy. Hay muchas cosas que el mundo nos ofrece para inclinarnos hacia ellas, cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Así que es el momento en que nosotros digamos: no, mi familia entera va a estar consagrada al Señor y yo voy a tomar todas las acciones necesarias para que esto sea realidad. Así que mis hermanos de acá del Ministerio de Alabanza, vamos a entonar este canto también que nos recuerda esta decisión trascendental de yo y mi casa serviremos al Señor. Y mientras entonamos esto, si nuestros hermanos servidores, les vamos a pedir también que tengan a bien venir a este lugar para recibir las ofrendas que hemos traído para esta actividad especial. Dios
vida eterna. No sé qué más quieres para confiar, decide ya a quien tú servirás. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si cayeron los muros y se abrieron los mares, si mandó pan del cielo y calmó tempestades, si sanó enfermedades y rompió las cadenas, si murió por salvarnos y nos dio vida eterna. No sé qué más quieres para confiar, decide ya a quien tú servirás. Yo en mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Decido ya, no dudo más, la bendición me espera. Decido ya, no dudo más, Dios me recompensa. Decido ya, no dudo más, la bendición me espera. Decido ya, no dudo más, Dios me recompensará. Yo en mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Y como este canto dice, decido ya. Hoy es el momento de tomar esa decisión, de trabajar en pro de nuestra familia, de instruirla en los principios bíblicos. ¿Para qué? Para que no sea abatida por todas las filosofías, por todos los movimientos y por todas las falsas corrientes que se pueden levantar para destruir a la familia. ¿Por qué? Porque esa es la misión del enemigo en este momento, podemos decir. Él sabe que al destruir a la familia, él está destruyendo a cada individuo, pero también a sociedades enteras. Por eso es que todos los ataques en este momento es hacia ella que están dirigidos. Y por eso es que esta decisión es urgente y también importante que la tomamos en este momento. Oramos por la ofrenda que recibimos hace un momento. Amado Señor, gracias te damos por la provisión que das para nuestras familias siempre. Gracias por ese sustento, porque nunca nos ha hecho falta nada y porque confiamos en que tu provisión
estará siempre con cada uno de nosotros, con nuestras familias. Señor, cualquier necesidad que exista en este momento, te suplicamos, Padre, tú que conoces todo, que puedas suplir conforme a tu riqueza, conforme a tus bondades, esas necesidades que mis hermanos puedan tener, las cuales pueden no ser únicamente económicas, sino que de diferente naturaleza, de salud, trabajo. Señor, tú puedes llegar a esa necesidad que ellos tienen y tomarla en tus manos y transformarlas en una bendición. Señor, gracias porque hoy nos has permitido dar para tu reino, para este ministerio, para que siga creciendo y con la predicación más personas y más familias puedan venir a tus pies. Bendice, Señor, lo que nos resta también de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y es que sin duda alguna todos deseamos bendición para nuestra familia. El Salmo 115:14 dice el salmista: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y esta debe ser una promesa que debe estar siempre en nuestros corazones, que la bendición del Señor nunca se aparta de ella. Yo le quiero invitar para que, puestos de pie, esta promesa que está acá, de que Jehová aumentará esa bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos, la hagamos también una petición delante del Señor por medio de este canto que se llama La Bendición. Yo creo que lo hemos escuchado. Yo le invito para que, puesto de pie, lo podamos entonar y hacerlo una oración. Usted ahí puede también tomar a su familia, si la tiene con usted, orar rogando esa bendición sobre sus hijos y sobre su familia completa. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén,
su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, y tu llanto de alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, y tu llanto, de alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Y esta, Señor, es la oración de esta iglesia. Que tu bendición, que tu gracia sea derramada sobre nuestras familias. Señor, hoy las queremos rendir delante de ti, porque sabemos que tú eres el único a quien podemos acudir. El único, Señor, que puede traer salvación, que puede traer gozo, que puede traer esperanza, restauración. El único, Señor, que eres nuestro refugio en los momentos de dolor, de problemas, de tribulación. Gracias, Padre, porque tenemos a alguien a quien acudir. Y, Señor, hoy los rendimos por completo, suplicándote que esa bendición tuya se derrame sobre las familias acá representadas. Señor, tú conoces las familias que están acá, conoces los corazones de madres, padres, hijos que están acá. Y, Señor, eres el que puede llegar a ese clamor del alma y darle una respuesta conforme a tu misericordia, conforme a tu amor. Señor, quédate con nosotros, síguenos acompañando, y que en este momento, al escuchar tu palabra, esta sea un aliciente para nosotros, pero que también sea un reto, y que toque, Señor, aquella voluntad también que debemos tener posiblemente para hacer cambios, pero que sabemos, Señor, que los debemos hacer con tu gracia, con tu poder y con tus fuerzas. Encomendamos este tiempo, Señor, para que sea de edificación para nosotros. Usa a hermano Eric, que trae la palabra. Señor, que todo lo que tú ya le has dado, Él lo pueda comunicar con nosotros con completa libertad. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y
entrego este tiempo a hermano Eric Ramos, que va a compartir la palabra del Señor. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos agradecer a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí y poder compartir su palabra. Pues cuando se me pedía y se me entregaba la oportunidad de poder pasar acá y compartir la palabra de Dios en este día, pues con mucha disposición dije sí, pero luego dije qué osadía la mía de pararme al frente. Es muy osado de mi parte estar aquí, ¿verdad? Parado al frente para hablar sobre la familia, cuando, hermanos, muchos de ustedes aquí me doblan en la experiencia, ¿verdad? De criar un hijo, de saber qué es tener que luchar cuando en la adolescencia se nos quieren escapar de la iglesia y cuando tenemos que trabajar con distintas situaciones. Creo que yo estoy todavía en pañales, estoy aprendiendo, aún sigo aprendiendo. Tengo un hijo de 6 años y una linda bebé de 4 meses, ¿verdad? Tengo un hijo de 6 y estoy recordando, estoy trayendo a la mente recuerdos de cambiar pañales, de la pasta al azar, de sacar el aire, de aprender cuando ya se tienen que cuando ya se van a embrocar para que no se ahoguen. Y usted sabrá, ¿verdad? Todo lo que eso implica. Yo no he llegado a ciertas fases de la paternidad, no he llegado allí. Trabajo en el Colegio Amigos como pastor de la jornada vespertina con la adolescencia. Y veo la adolescencia y yo digo: Señor, en tu divina gracia y providencia maravillosa, ten piedad de mí cuando yo llegue a esa edad, Señor, por favor. Acuérdate de tu siervo cuando mis hijos tengan 13, 14 y 15 años. Y estando ahí, hermanos, he llegado a aprender y he llegado a poner freno a mi lengua, fíjese, porque es muy común señalar al adolescente y señalar al padre en especial, ¿verdad? Por el fruto que se ve en el adolescente. Hermanos, ellos viven la vida a flor de piel. Sí, ¿verdad? Sus emociones están allí, viven al máximo, viven del momento, ¿verdad? Cuando se trata de hacer una situación, es muy raro, en muy raras ocasiones ellos hacen mención de lo que voy a hacer va a contradecir a todo lo que me han enseñado mis papás. No, es muy raro, o sea, es bien escaso, es bien poco ver eso. Y entonces yo digo: Señor, de tu siervo acuérdate cuando sus hijos tengan 14 y 15 años. Cuando vengan la edad de las inquietudes, la edad del enamoramiento y tantas cosas, ¿verdad? Creo que ustedes muchos han pasado por ahí. Y pueden darme clases de cómo poder trabajar eso, de firmeza, de ser de un carácter muy fuerte ante estas situaciones. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes hoy son las observaciones que he estado haciendo a través del trabajo que Dios me ha permitido tener y poder ir pareando, ¿verdad? Lo que se ve con lo que el consejo de la palabra de Dios da. Y en el capítulo 2, versículos 8 al 19 de Colosenses, quiero predicar esta hora. Y he titulado el tema de hoy: cebo de anzuelo y carne de buitres. Sí, lo vuelvo a repetir: cebo de anzuelo y carne de buitres. Me estoy basando en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 19. Bueno, aquí no vine a dar mis lamentos de lo que veo en el trabajo, no, solo quiero compartir algo que es muy preocupante a este tiempo y a esta generación. Mirad, ¿ya está conmigo? ¿Me puede acompañar? ¿Sí? ¿Ya encontró el texto? Bueno. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hoy vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados,
con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, efectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Quiero detenerme ahí. Quiero compartir con ustedes, como dije en un principio, cebo de anzuelo y carne de buitrera. Bueno, ¿por qué lo titulo así? El apóstol Pablo inicia su mensaje diciendo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Este verso inicia con un verbo en imperativo que hace un llamado a mirar, a observar. No obstante, es una palabra muy gráfica en donde da a conocer lo que significa que se coloca algo como un señuelo, como un anzuelo, para que ese algo sirva para que alguien como víctima lo muerda, y al morderlo, pues caer en eso y luego quedar presa y esclavo. Eso es lo que quiere significar la palabra griega silagogo, es cazar a alguien con un anzuelo, atraerlo o seducirlo. Entonces el apóstol dice: mirad que nadie os seduzca. ¿Por medio de qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en este verso 8 me quiero detener un poco para hablar para compartirles a ustedes hoy. Y lo quiero relacionar con la familia, y lo hago de la siguiente manera. De acuerdo al contexto histórico de este pasaje, la iglesia en Colosas tenía que lidiar y tenía que sobrevivir con algunas situaciones. Primero, la cosmovisión cristiana estaba surgiendo, la doctrina de los apóstoles se predicaba, y las enseñanzas de Jesucristo, pues obviamente a través de ellas, ¿verdad? Y era una de las enseñanzas que empezaba a establecerse dentro de la iglesia cristiana. Pero dentro de las enseñanzas estas, había en la iglesia personas que se acercaban a Cristo y otras que no se acercaban a Cristo, pero se acercaban para ver de qué manera podían debilitar el movimiento. Dentro de las personas que se acercaban a la iglesia de aquel entonces, habían personas que pertenecían al movimiento judío del área, ¿verdad? Y entonces se acercaban a la iglesia de Colosas para decir: bueno, observemos todo lo que hacen ellos, y en el momento oportuno me puedo acercar a más de alguno y decirle que le hace falta circuncidarse, que le hace falta guardar los días de reposo, que le hace falta guardar las lunas nuevas, que le hace falta, y empezar nuevamente a enseñar el judaísmo a la iglesia naciente en aquel tiempo. Entonces era una lucha muy intelectual en contra del judaísmo, ¿verdad? Y el judaísmo tenía una lucha así muy clara y declarada con la iglesia. Pero no solamente era eso. Junto con esto también surge el gnosticismo.
Los gnósticos tenían distintas formas de pensar, pero empieza a surgir un gnosticismo en el que se podían entender algunas formas de pensamiento, como por ejemplo el docetismo, que hablaba y enseñaba que Cristo pues era nada más una luz, un espíritu que toma el cuerpo de un ser humano que se manifestó en Cristo, pero cuando fue a la cruz, el espíritu lo abandonó y el cuerpo de aquel hombre quedó allá solo. ¿Sí? Habían otros que decían, para que el cuerpo y ese espíritu de Cristo entre en él, hay que darle rienda a todos los placeres, para que en medio de la vivencia del placer se pueda tener esa experiencia. Había gente así dentro de la iglesia, pero estaban otros que decían, no, al cuerpo lo tenemos que tener ahí, subyugado, castigado. Hay que sacarle un ojo cuando sea necesario y hay que cortarse un dedo cuando haga falta. Y aunque no lo hiciera, pero eso enseñaban. Y esto me da a conocer que la iglesia de Cristo se enfrentó a una lucha de filosofías, de ideas, de argumentos. Y a esa iglesia que estaba luchando contra ese tipo de situaciones, el apóstol Pablo escribe que no debe dejarse llevar por palabrerías vacías, por tradiciones religiosas impuestas por el ser humano. Bueno, en nuestros días la situación no es diferente. ¿Sabe, hermano? Es muy difícil tratar de desligar el pensamiento occidental del cristianismo. No se puede. Eso no puede darse, es imposible. ¿Sabe por qué? Porque la incidencia que ha tenido el cristianismo a través de la historia de la humanidad ha sido muy grande. Y la influencia en muchos principios y valores morales que el cristianismo ha tenido a través de la palabra de Dios y los principios que enseñan han sido fuertes y han dejado y han establecido sobre la sociedad occidental muchos valores, ¿verdad? Entonces, nosotros recordaremos que cuando surge la Reforma Protestante, hay un despertar de las ciencias, surge el protestantismo con las distintas doctrinas que estaba enseñando y tuvo una influencia sobre el pensamiento de la Europa renacentista. Una influencia moral, una influencia que llegó a todas las áreas. El cristianismo tuvo influencia sobre la sociedad de aquel entonces. La tuvo. Vea qué interesante. Al punto que no podemos nosotros separar al cristianismo sobre el pensamiento occidental, ¿verdad? El cristianismo está presente ahí. Hace algunos años, en un congreso de economistas, tuve la oportunidad de escuchar a una persona que estaba disertando en ese congreso y decía, bueno, quiero compartir los aportes que hicieron a la economía occidental y que sentaron las bases para la propiedad privada, que sentaron las bases para la economía privada, que sentaron las bases de la persona individual en la Europa occidental y que por consiguiente abarcan a nuestro medio. Pues ¿de quién irá a hablar este señor? Dije yo, y él dice, quiero hablar de los aportes que hicieron Lutero, Zwinglio, Calvino, los cuáqueros y los metodistas al pensamiento económico y al pensamiento capitalista. Y entonces él empieza a exponer que cuando la iglesia en la Reforma empieza a predicar sobre Cristo y sobre el abandono a la opulencia, al lujo, a la suntuosidad, que fue muy, muy alta y muy amplia en el tiempo por los grandes señores feudales de la Europa de aquel entonces, pues dice que la predicación de los reformadores era que no necesitamos tener otra cosa más en nosotros más que a Jesucristo. Y que la vida de lujos, la vida de malgasto, la vida de tantas cosas debe quedarse a un lado, porque el ser humano debe encontrar en Jesucristo la realización para su vida. Calvino, yo podría citarlo, pero no quiero que se vaya a entender que soy calvinista, no, pero Lutero también citaba algunas situaciones muy oportunas en relación a lo que surgió y a lo que dio a conocer después como la Europa capitalista, la Europa que daba a conocer y sentó las bases para la economía que conocemos como eso. Ahora,
Ellos no establecieron las bases del capitalismo tan obsceno que tenemos hoy. No, definitivamente no. Pero la predicación de ellos y el cambio que hizo la predicación del Evangelio de Jesucristo en la Europa renacentista llevó a que muchas personas cambiaran sus hábitos de vida, sus hábitos de consumo, sus hábitos de compra, sus hábitos de hacer. Empezaron a surgir con otros temas como el ahorro, el pensar en que había que dejar para las próximas generaciones. Pero sucede algo en la Europa de aquel entonces. Y más adelante, acerca de los 1800, surge un hombre con una forma de pensar en el tema económico muy distinto a los aportes que pudieron haber hecho Calvino y que pudieron haber hecho los otros reformadores. Y ese hombre es Marx. Karl Marx propone el Manifiesto Comunista y luego escribe otro libro llamado El Capital, ¿verdad? Y usted dirá, ¿y el pastor por qué nos está hablando de esto en una semana de la familia? ¿Sabe por qué, hermano? Porque desde tiempos muy memorables el cristianismo ha incidido sobre la sociedad. Pero junto con eso han habido sutilezas humanas, diabólicas y originadas en el pensamiento satanista que han venido y han querido permear el pensamiento social. Y bueno, no solamente se queda allí, sino también ha querido entrar en la iglesia misma. Ahora, quiero continuar. Si me permite, ¿no se me ha dormido? No, bueno, es que puedo sonar algo teórico y no es mi intención eso. Bien, pasamos al tiempo, hermanos, y sucede que empieza, ustedes recordará que a los hermanos que son muchos más grandes que yo pudieron ver la caída de la URSS, ¿verdad? Y ver que el socialismo y el comunismo, como se pintó, nunca funcionó en ninguna parte del mundo, y que pues el sistema capitalista al final de las cosas pues terminó viéndose más que la utopía comunista, ¿verdad, hermanos? Pero sucede que ya por 1856 hay un pensador apellido Gramsci, italiano. Él estuvo peleando con los fascistas de aquel que empezaban a surgir en aquel entonces, y Gramsci propuso algo y dijo: la única manera de poder cambiar y poder vencer al sistema capitalista que han propuesto líderes religiosos desde hace más de 3 siglos atrás, la única forma de poder llegar hasta ellos y poder cambiar el pensamiento de la sociedad y tener estados, tener países, tener generaciones. Mire hasta dónde llegaba Gramsci. ¿Y sabe desde dónde escribió Gramsci? Desde una prisión en Italia. Ahí preso le quedó tiempo para cavilar todas estas cosas. Y dice Gramsci, concluyo en lo siguiente: Marx propuso que para que el comunismo tomara fuerza había que hacerlo a través de la toma de los factores de producción. Tomamos el capital, tomamos la tecnología, tomamos todo lo que son los factores de producción: tierra, dinero, tecnología. Y luego nos hacemos parte de todos, derribamos todo y surge esto. Y si es necesario, por ahí aparecen los bolcheviques y dicen, si es necesario poder llevar y establecer la utopía economista, bueno, vámonos a las armas y a través del fuego poder establecer esta utopía. Pero no funcionó, no fue así. Ahora Gramsci, desde una cárcel, viendo todas las noticias que pasaban y sufriendo la presión fascista de ese tiempo, de la Italia de su tiempo, dice, la lucha para ganarse no es con armas, está aquí. Para derribar los valores occidentales, judeo-cristianos que tiene la sociedad moderna, hay que empezar aquí. No es en las armas, es aquí. Y Gramsci dice, debemos venir, debemos educar, debemos hacer alianzas. No solamente tenemos que hacer los que creemos en esta forma de pensar, sino que tenemos que aliarnos, obreros, movimientos
afiliados a esto, formas de pensar distintas, y es así como Gramsci funda y establece el pensamiento progresista. Él establece las bases del progresismo, hermanos. Ahora, después de esta breve introducción, si usted me permite decirle eso, después de esta breve introducción, quiero relacionarlo. El top 10 de las películas de Netflix es una película de un anarquista. Este anarquista estuvo con el Che Guevara. Este anarquista estafó a los bancos norteamericanos. Es el top 10 de Netflix. Es una película, dice, que está inspirando a todos los jóvenes del mundo, a jóvenes en Europa, a jóvenes en América Latina, y los está llevando a ser jóvenes disruptivos de un sistema social, moral, que se les ha impuesto. Estamos viviendo esa lucha, hermanos. Ahora, no puedo decir, mire, ese no es un tema para tocar aquí. ¿Sabe por qué? No puedo decir eso, ¿sabe por qué? Porque la historia del cristianismo y el pensamiento cristiano ha influido en la sociedad. Y estas formas de pensar, hermanos, estas formas de pensar nos atacan directamente. Nuestros hijos están siendo blanco y están siendo objetivo de estas formas filosóficas, económicas y tan satánicas y diabólicas de pensar, hermanos. Y esto es preocupante. Esto es preocupante. La iglesia en este momento, pues aparte de enfrentarse al legalismo que se infiltró y está dentro de ella, aparte de enfrentarse a la comodidad, al sincretismo con el pecado en el que ha tenido que vivir la iglesia, ahora la iglesia se está sumando a una lucha ideológica muy fuerte, hermanos. Es una lucha ideológica. Bueno, yo no puedo venir y decirle aquí, hermano, mire, le voy a dar estos 3 consejos para saber vivir con su adolescente, porque yo no he llegado ahí. No he llegado ahí. Estoy en esta fase en la que observo y me doy cuenta. La lucha, hermanos, en este tiempo y en este momento está aquí. Es ideológica. Tenemos cantidad de información que no es precisa. Hace unos días estábamos revisando información sobre teorías de la vida para poder compartirla con mi hijo. Y a mí me llama la atención una que apareció y decía que era una combinación entre lo que se consideraba del evolucionismo, que se relacionaba con el creacionismo bíblico, y hacía una unión de cómo el evolucionismo de Darwin iba teniendo como compaginación con lo que el Génesis decía. Y empezaban a hacer una serie de situaciones que dije, ¿cómo es posible que podamos hacer esto? Y además de eso, pues al final me quedé viendo todo el video de 5 minutos, muy atractivo, muy llamativo, que no he encontrado un material cristiano con esa calidad para niños. Y al final aparecían algunas instituciones cristianas que estaban apoyando esa posición. Yo dije, ¿qué va a pasar después? Luego voy a encontrar videos de ese tipo donde van a estar promoviendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, y obviamente van a aparecer instituciones cristianas que las van a aceptar. Gramsci proponía, la mejor manera para derribar Occidente y sus principios morales es ir a través de a través de la guerra ideológica, y venir y transformar el pensamiento de estas personas. Y hermanos, esta es la guerra que estamos viviendo. Un cristianismo leve, un cristianismo que se puede combinar y mezclar con cualquier cosa. El apóstol Pablo aquí identifica 3 razones por las cuales estas filosofías, las filosofías con las que él luchaba, eran huecas y vacías, pero era importante identificarlas y saber por qué teníamos que desecharlas, por qué había que desechar todo aquello que no viniera de Dios. Nosotros en este tiempo vamos a encontrar muchas cosas que pueden parecer que vienen de Dios, hermanos, pero no es así, no vienen de Él. Y pueden estar entremezcladas.
al punto de que nos pueden engañar, pero debemos tener esa capacidad. La primera es que son tradiciones humanas, poniendo en contraste fuerte lo expuesto hasta aquí y lo que trata en el verso 10 que ya leímos. Las enseñanzas del apóstol Pablo llama a la iglesia a poder ser perspicaz en lo que ve, y dice: definamos aquello que Cristo dijo, que Cristo enseñó, y aquello que los hombres están enseñando. Una de las características que tiene esta lucha ideológica que hay por ganar el pensamiento de nuestras generaciones, por ganar el pensamiento, por estar en la mente de nuestros hijos, es que son filosofías vacías, porque están basadas en la opinión muy pasajera, pecaminosa y carnal de los hombres. No puede tener sustento, no puede tener soporte. Y el apóstol Pablo dice, primero, para identificar esto es porque son tradiciones de hombres. La segunda razón por la que debemos tener cuidado es porque tienen un origen demoníaco. ¿Sí? Estas sutilezas, estas palabras vacías, resonantes, cuando habla de vacío, es porque cuando algo está vacío resuena, se repite, son repitentes, no tiene, carece de contenido, carece de soporte, pero se pasa repitiendo. Esto es muy común cuando uno escucha el mensaje de las iglesias LGBTistas que dicen: Jesucristo predicó del amor y mandó a que nos amemos unos a otros, y que en ese amor tenemos que dimensionarlo. Y en la palabra del amor y en el tema del amor se van hasta llegar al punto de la aceptación de estas situaciones. Sí, estamos viviendo un tiempo muy complejo, hermanos, pero estas filosofías debemos tener cuidado porque tienen un origen demoníaco. Todo aquello que no venga de Dios, y aún el apóstol Pablo lo dice en Gálatas, ¿verdad? Si un ángel viene y nos anuncia un evangelio diferente, debe ser considerado anatema. Cualquier versión distorsionada del evangelio que podemos recibir en estos días es anatema. Así lo explica el texto cuando afirma que atrás del materialismo, así lo explica el pensador teológico José Padilla, cuando afirma que atrás del materialismo caracterizante de la sociedad de consumo en la que estamos viviendo, el mundo es un sistema donde el mal se ha organizado para luchar contra el señorío de Cristo. Este mundo, o los principios elementales que el mundo tiene, y pues esa es la característica principal de ellos, ¿verdad? No por el poder que dicen tener en sí mismo, sino por la conexión que existe entre Satanás y el mensaje que ellos transmiten. Así Satanás pues es conocido como el ser que tiene en parte el control de este tiempo y de esta edad. Sus huestes están gobernando el mundo, como afirma 1 Corintios capítulo 2 versículo 6, y están luchando aquí y ahora con los creyentes, como afirma el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Hemos descuidado que esta visión demonológica está muy presente en el mundo. La obra de Jesucristo se hace completamente entendible solamente bajo las consideraciones en que todo pensamiento que quiera entrar a la iglesia, si no está basado en la palabra de Dios y en la afirmación de Jesucristo, es demoníaco, es diabólico. Así nos parezca amoroso, así nos parezca maravilloso, así nos parezca bonito, así nos parezca bello, así nos lo pinten de la manera que nos quieran pintar. Es diabólico. Hace algunos años la lucha de nosotros los padres era la siguiente. Viene la fiesta de agosto. La familia que no conoce al Señor quiere vestir al niño de vaquero. Quiere ir y pasar al niño ahí y llevarlo para que mire caballitos, mire toritos. Bueno, y nos pasaba, lo digo
que tengo familia que no conoce al Señor. Y hermanos, teníamos una lucha, porque mi familia viene y me dice, quiero que el día vaya al desfile hípico, no vas a gastar nada, las botas se las vamos a dar nosotros, el cincho nosotros, el sombrero también. Yo no soy alguien que use arma ni ande en medio de gente que toma. Mi hijo no va a andar en medio de gente que toma ni que usa arma. Yo nunca he ido a una fiesta de ese tipo y mi hijo tampoco va a andar en ese tipo de fiestas. Hemos crecido con principios cristianos. Hemos crecido con principios de la palabra de Dios. Y si me quieren regalar botas, mejor regálenme los zapatos para inicio de año, para el colegio, porque me hacen falta. No luchábamos con esto, pero esto ahora ya no es así, ¿verdad? Ahora nosotros mismos como padres vamos con el niño en el desfile dándole agua, ¿verdad? Porque está montado en un caballo y qué bonito, solo una vez al año se hace un desfile hípico y mire pues ahí. Y aunque a lo que vaya dirigido a esto y aunque lo que se esté haciendo ahí contradiga totalmente los principios de la palabra de Dios, hermanos, es muy sencillo. Uno dirá, ay, el hermano tan extremista, solo es un desfile. Ay, el hermano tan, qué bárbaro, ¿cómo es? Qué pecado, está privando al niño de vestirse vaquero. Hermano, la lucha está aquí. Hoy acepto un desfile, mañana acepto un baile. Pasado mañana, que se vaya a la disco. Y cuando tenga 16, 17 años, son las 2, 3 de la mañana y no llega a la casa. Ay, qué inocentes, que mire pues, es la vida de ellos. La lucha está aquí, hermanos, es ideológica. Le han vendido a la sociedad que los cristianos, cuando queremos ser firmes, cuando queremos ser rígidos y cuando queremos ser tajantes con lo que es de Dios y lo que no es de Dios, estamos atrasados, estamos mal. Y se nos presenta como personas retrógradas. Así nos están llamando, así nos están titulando. Entonces, hermanos, identifiquemos claramente, la guerra está aquí, es ideológica. A nuestros hijos, a través de los dispositivos móviles, se les está adoctrinando de muchas maneras y de muchas formas. Y no olvidemos, por favor, no olvidemos que estas filosofías son de origen demoníaco. Y debemos ser, hermanos, muy valientes en tener que pararnos firmemente ante esta situación. Y la última razón, y quiero ir terminando mi sermón. A veces predico corto, hoy me extendí, ¿verdad, hermanos? Y dirá usted, hoy que es de noche el hermano se está alargando a los domingos, 15 minutos y ya nos vamos. Hoy quiero quiero reponer ese tiempo que no les he predicado, ¿verdad? Aquellos domingos. La última razón. No podemos dejarnos llevar por estas filosofías porque no se fundamentan en Cristo. La iglesia de Colosas no podía dejarse llevar por el pensamiento judaizante porque no venía de Cristo. No podía dejarse llevar por el pensamiento gnóstico porque no venía de Cristo. Lo que no viene de Cristo no debe ser reconocido ni aceptado. Y hoy vamos a encontrar a un Cristo de muchas situaciones, pero no al Cristo bíblico. Los valores de Cristo, dice un autor, son diferentes y lo son sencillamente por lo siguiente. El modo como Pablo ve la herejía colosense resulta de la tentación constante que tenemos al ceder ante la impresión que nos deja el mundo por su grandeza, por su visibilidad y la aparente eternidad para un hombre finito, pero al que Dios le ha dado posibilidades de pensar más allá de su finitud. El primer motivo descansa nuevamente en forma reiterada en Jesucristo. Si las herejías en Colosas dicen que hay que depender de los poderes del mundo, es porque ellos creían que tenían ciertos poderes, el mundo. Pablo tiene que hacer a un lado esto y decir categóricamente que toda la deidad, que todo el poder,
que la eternidad descansaba en una persona, Jesucristo. Por una parte, el judaísmo quería hacer un cambio, consideraba que al evangelio le hacía falta algo, le hacía falta toda la actividad ritual y ceremonial que tenía. Los gnósticos decían que le hacía falta más conocimiento, pero Pablo dice, Jesucristo es suficiente. Quiero concluir con esto. Para esta prédica estaba investigando los tipos de crianza, porque aquellos que estamos empezando en la vida, la paternidad, investigamos sobre la crianza, ¿verdad? Y quise usar una herramienta digital, ChatGPT, y le escribo, buenos días, quiero que me des un resumen de los tipos de crianza que hay, empezando desde las distintas formas de crianza religiosa hasta las contemporáneas. Me despegó, ¿verdad? Entonces empiezo a leer y me coloca categóricamente la crianza judeocristiana como una de las que menos, oiga esto, una de las que menos aportes puede hacer a la sociedad. Tomé nota y después le voy a hacer otra pregunta a este amigo. Bueno, ¿en base a qué investigación y en base a qué instrumento puedes afirmar que la crianza bajo los principios judeocristianos no dejan un aporte a la sociedad? Necesito que me puedas dar por lo menos 5 investigaciones de campo, no teóricas, de campo, en donde se haya echado a andar como experimento y análisis social, y donde se haya preguntado y se haya entrevistado a familias heterosexuales, ¿verdad?, que aplican la crianza con principios judeocristianos, basados que tienen como la Biblia como su libro de texto, y que me puedas explicar cuántas de esas familias se ha investigado, por cuánto tiempo se ha hecho esto. Le hice preguntas porque quería ver los datos que me dieran, si tenía razón o no. Y entonces el mismo ChatGPT me dice, no tengo información reciente. La última investigación que te puedo decir que se hizo fue en 1965. ¿Quién la hizo? Me despliega el nombre de quien lo hizo y le pregunto, ¿qué hizo esta señora? Hizo una entrevista a determinados hijos para saber cuánto habían aportado la formación religiosa a su vida. Y entonces dije yo, me está tirando por la borda los principios bíblicos basados solo en la opinión de unas cuantas personas a las cuales en el 65 les hicieron ese tipo de preguntas. Si nosotros tomamos ligeramente, decimos, no sirve la formación bíblica, ¿verdad? No tiene sentido. El ChatGPT está diciendo que no aporta ningún valor. Y luego me dice que para las familias homosexuales y gays que conforman una familia integrada, pues ellos aplican la crianza democrática. Y la crianza democrática ha tenido mejores resultados. Y que las familias homosexuales tienen hijos mejor educados en la crianza democrática que las familias heterosexuales. Luego le pregunto, necesito conocer la fecha de la investigación, la cantidad de personas que eligieron, quiero conocer el tamaño de la muestra, quiero ver todo el experimento y quiero saber cuáles fueron las conclusiones, quiénes lo hicieron. Entonces me dice, está basado en revistas como Rolling Stone. No tiene ningún fundamento, hermanos. Pero nuestros hijos allí hacen sus trabajos. Nuestros hijos allí investigan. Tengo conocimiento que una maestra le dice a sus hijos, mire, dígale a su papá o a su mamá que en el ChatGPT busque la recomendación, qué libro puedo empezar a leer. Y cuando uno hace eso, el ChatGPT sabe qué libro le recomienda, el elefante que quería cambiar de colores. Ellos saben, la lucha está aquí.
Yo soy un padre que quiere educar a su hijo en principios bíblicos, en el temor del Señor. Pero me doy cuenta, hermanos, que la lucha está en los teléfonos, está en los dispositivos, y nosotros se los damos para quitárnoslos de encima un rato y les cedemos. Nosotros estamos tan ocupados en nuestro materialismo, no tenemos el tiempo suficiente para poderlos atender. Yo trabajo con jóvenes, con señoritas, que se van a llenar de comida en el receso y en la tarde se van a vomitarlo. ¿Por qué? Yo trabajo con jóvenes que afirman tener una adicción como el resultado de la soledad sistemática en la que viven. Tienen un papá, tienen una mamá, no se acerca, no le habla, no le dice nada. Trabajo con jóvenes que pasan informándose sobre qué es mejor, si tener una pareja hombre o una pareja mujer, una pareja del mismo sexo o una pareja del sexo opuesto. ¿Y usted qué cree que le va a decir? ¿Qué cree usted que le va a responder? El algoritmo de TikTok, el algoritmo de Facebook, el de Instagram. Y me preocupó mucho un caso en donde el chico dice: me siento demasiado triste, me siento demasiado herido. ¿Qué puedo hacer? Y el algoritmo le da la respuesta de aquel poema, de aquel poeta que dice: cuando la vida es un martirio, el suicidio es la solución. Y esa criatura, con 13 años, hermanos, 13 añitos, se quiere quitar la vida. La lucha está siendo ideológica. Nuestras señoritas se ven feas, se ven gordas, cuando Dios las ha dotado de belleza. Nuestros jóvenes se sienten insuficientes, se sienten poco suficientes, atractivos y valorados, porque se pasan comparando con filtros, con imágenes, con tantas cosas. Sé que muchos de ustedes ya salieron de la pena de tener hijos pequeños. Sabemos otros que no, estamos en esa lucha. Sé que quizás hay padres a través de la televisión viéndonos que no logra quitar a su hijo de una pantalla, porque siente que ya lo perdió, siente que reaccionó tarde, que quizás le dio la crianza al teléfono, al iPad, a la tablet, le dio la crianza a Facebook, a Instagram, a TikTok. Pero quiero decirle, estimado padre, usted está a tiempo. Y usted puede venir a Cristo. Y usted puede hablar con Cristo. Y el Señor, en su poder y misericordia, puede arrancar a su hijo de las garras del diablo. Porque si algo roba la paz, la tranquilidad y la quietud de un padre, es ver a su hijo en una condición agonizante. Estimado padre, si usted nos está viendo, y quizás ese es su caso, yo quiero decirle que Jesucristo le puede ayudar. Y si aquí entre nosotros hay un padre, o estamos como padres contemporáneos, ¿verdad?, en los que tratamos de formar a nuestros hijos de la mejor manera, y nos esforzamos y tratamos y luchamos, y a veces en el colegio nos encontramos una sorpresa día tras día, o cuando lo vamos a traer a la escuela: mire, hoy le sonó a otro, hoy le pegó una mordida a otro, hoy me contestó. Y usted dice: yo quiero replicar en él otras cosas. Lo digo porque como padre me pasa.
Pero he encontrado en Jesucristo la suficiencia. He visto el modelo de la crianza respetuosa, no me ha satisfecho. Y solo he encontrado en la crianza bíblica, en la crianza con principios bíblicos, una gran ayuda. Estimado Padre, amigo, hermano en la fe, que está aquí o que nos está viendo. A la iglesia de Colosas, fijarse en Cristo le sirvió, le ayudó, y a nosotros también. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo quiero elevar una oración por aquellos que somos padres y que hoy tenemos que buscar el tiempo, el espacio, las formas en un mundo tan tecnológico para mostrar amor y cariño. Por aquellos que quizás han entregado a sus hijos a los medios electrónicos y están reaccionando. Por aquellos que estamos iniciando en la vida paternal y no sabemos qué hacer. Y si hay un padre aquí que hoy quisiera orar, aquí vemos un grupo de hermanos que han pasado por ese tiempo, por ese momento, que conocen su lucha, que ha tenido hijos adolescentes. Y si usted siente la necesidad de poder pasar acá y que oremos por usted, no que nos cuente cuál es su lucha, sino que podamos orar por usted. Somos un grupo, una comunidad de fe que hemos pasado por ahí, que podemos orar por usted. ¿Hay algún padre que quiere pasar hoy o levantar su mano ahí donde se encuentra y podamos orar? ¿Hay algún padre, alguna madre, un abuelo, un tío, un responsable que hoy necesita, que considera que necesita sabiduría? Podemos orar en esta hora. No somos perfectos, no somos padres 100 puntos, somos padres imperfectos que hemos encontrado en Cristo el auxilio, la ayuda, la gracia y la sabiduría. Nos hemos equivocado, hemos cometido errores. Quizás en alguna corrección hemos sido un tanto extremistas y Cristo nos ha llevado a reconocer nuestro pecado. Y Cristo nos ha llevado a reconocer nuestra humanidad y nuestra falta de capacidad. Y queremos orar por usted. Oramos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque reconocemos que la lucha que vivimos, que siempre hemos vivido, que la iglesia siempre ha vivido, es ideológica. Ha estado el deseo demoníaco de quererse apoderar de la mente, de la forma de pensar, del hacer de las personas. Sucedió en la iglesia naciente, cuando la iglesia peleaba con el gnosticismo y el judaísmo. Sucedió en la iglesia apostólica, cuando el gnosticismo quiso entrar. Y lo vemos a través de la historia, como las distintas formas de pensar y como una lucha ideológica siempre se desarrolló. Vemos allá por el tiempo de Agustín, a Agustín en discusiones con Celso sobre muchas situaciones del pensamiento teológico, que para aquel entonces a Agustín le preocupaba, porque había mucha influencia que no estaba en consonancia con la Escritura, que quería hacer cambios muy fuertes en la doctrina y que por consiguiente se iban a ver reflejado en la fe, en el actuar, en el hacer, en el creer y en la vida diaria del creyente.
Luego vemos en una iglesia oscurantista, en donde filosofías de distinto tipo entraron a tu iglesia, pero siempre hubieron hombres que fueron disruptivos a ese sistema. Se opusieron, lo predicaron, y fueron las voces que empezaron a hablar sobre la reforma. Y luego vemos el movimiento reformado, cómo inicia con su predicación, cómo da a conocer los principios de tu palabra, y cómo la predicación basada en la palabra tuya en el tiempo de la reforma empezó a hacer cambios en toda la sociedad, en las creencias, en los valores, en los hábitos de vida, de consumo, en todas las situaciones. Pero luego vemos cómo el resurgir del pensamiento diabólico y satánico sube, aparece nuevamente, y surgen pensamientos distintos. Esos pensamientos en aquel entonces fueron llevados a las armas para tomar el control económico y filosófico de la sociedad. Pero luego estos movimientos comprenden que la lucha estaba allí, estaba en la mente de las personas. Y lo comprenden porque tú eres claro al decir que debemos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que en nuestra vida, en nuestra mente, que en el hacer, nuestra ideología es siempre hacer tu voluntad y servirte en santidad. Esta forma de pensar es disonante al pensamiento diabólico. Y hoy, en el que nuestros hijos están expuestos a través de distintos medios digitales y en los que muchos hemos confiado de manera ingenua en que solo son aparatos y dispositivos, hoy nuestra juventud está siendo doctrinada, está siendo reclutada para suicidarse, para tener anorexia, para tener trastornos emocionales. Está siendo reclutada para ser adictos al cigarrillo electrónico, a las drogas, para ser adicto a la cocaína, a la marihuana, a todos los tipos de estupefacientes, al cristal, para ser adictos a la pornografía. Nuestros hijos están siendo reclutados por un sistema demoníaco. Y nosotros como iglesia hemos permanecido un tanto quietos, pacientes, tolerantes, y no hemos reaccionado. Señor, permítenos reaccionar y despertar. Permítenos cuidar de nuestra familia y nuestros hijos. Aquí, como un padre que reconozco que no soy perfecto, te ruego, Señor, ten misericordia de nosotros. Permítenos encontrar en tu palabra y en los principios tuyos las bases y la guía para criar a nuestros hijos en un mundo pecador, en un mundo que premia el pecado y que lo incentiva. Ayúdanos, Señor, porque la lucha es ideológica, la lucha está en la mente. Permítenos tener una juventud revolucionaria en la fe, que puedan pararse, puedan tomar el estafete de la iglesia bajo un evangelio puro, santo y bíblico. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por esa palabra y por ese reto que llevamos de volver a esos principios bíblicos, hacerlos nuestros, que llenen nuestro corazón, nuestras mentes, porque es únicamente al estar llenos de Cristo
que podemos hacer frente y ganar esa guerra ideológica que nos compartía nuestro hermano. Y por eso ese pasaje de Colosenses que estudiábamos con él nos dice: y vosotros estáis completos en él. No hay nadie más fuera de Cristo que pueda restaurar nuestras familias. Y por eso vamos a entonar nuevamente el himno número 167 para decir: más, Señor, es que yo quiero amarte, más quiero conocerte, más quiero buscarte en oración, más quiero deleitarme en ti, porque solamente al estar en ti mi familia puede ser verdaderamente tuya. Así que, puestos de pie, hermanos, entonamos nuevamente este himno 167, más de Jesús, y posteriormente solo damos un anuncio para el día de mañana y damos por finalizado nuestro servicio. Deseo saber más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar. Más quiero amarle, más quiero salvación gozar, más de su dulce amor probar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor probar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas